Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, un enorme gusto saludarlos. Estamos en vivo desde los estudios de Cadena 3 en la Ciudad de México. Soy Pascal Beltrán del Río, esto es Círculo de Ideas y hoy están en el programa Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. Martín Espinosa. Pascal, a todos, muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo. Buenas noches, casi buenos días. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola. Pues bien, ¿por dónde comenzar? Han sido 2 semanas muy intensas de actividad política, de movilizaciones en la Ciudad de México, cosas inéditas que han ocurrido en estas 2 semanas, como el cierre de las 2 sedes del Congreso, todo bueno porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, pues no está de acuerdo con la reforma educativa, que tiene una reforma constitucional, está buscando derogar esta reforma educativa, y en momentos en los que estamos hablando, hoy, 1 de septiembre, día en el que se entregó, por cierto, el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues hubo situaciones de violencia relacionadas con manifestaciones en la Ciudad de México, y se está discutiendo en estos precisos momentos en la Cámara de Diputados la pieza que faltaba de la reforma educativa, que es la ley del servicio profesional docente. La coordinadora, que durante la semana tuvo reuniones de trabajo con los legisladores tratando de incorporar algunas propuestas de la coordinadora a este dictamen, pues está en contra. Ya dijo que se va a quedar en la Ciudad de México, se queda en plantón y va a seguir resistiéndose a la aprobación de esta reforma educativa en general. Pepe, buen día. ¿Agregarías algo al resumen? Bueno, absolutamente politizada la discusión sobre la reforma educativa. Uno hubiera deseado que efectivamente un asunto central para el desarrollo de este país estuviera desprovisto, digamos, de tal nivel de confusión política como el que se ha dado. En el calor de la discusión política de este tema, hay 2 cosas que me gustaría agregar de la presentación que has hecho, Pascal. Lo primero es bastante claro que tenemos un enorme déficit para, en el caso de los maestros, en el caso de la coordinadora, pero también de otros movimientos, de generar canales y mecanismos para expresar demandas dentro de los cauces y definir las causas. Creo que lo que hemos vivido en el caso de la CENTE en mucho ha sido una protesta sin causa a veces, pero sobre todo sin cauce. Y eso es grave. Que no haya una articulación entre la protesta, entre la inconformidad social y los representantes populares, que son pues los diputados, los gobiernos, etcétera. Creo que ahí hemos visto que está roto los vasos comunicantes, y esto no es bueno para nada. A pesar de que se han reunido, es decir, no estoy de acuerdo contigo, a pesar de que se han reunido, no hay puntos de contacto, no hay un lenguaje común, digamos. Absolutamente. Digo, las últimas declaraciones, como son imposibles de satisfacer, o los otros es que nos quieren engañar, son 2 calificativos que dan cuenta de la extrema polarización, y eso, el diálogo de sordos que se ha instalado entre un sector central, como son los maestros, y un gobierno que por su lado ha generado también tantas indecisiones. Mete el dictamen, saca el dictamen, lo discute, no lo quiere discutir, en fin, dialoga y parece que va a incorporar cambios, dice que ya los incorporó, pero lo dice que no se habían incorporado. Ahí está lo de la de hoy. Entonces, es confuso. Paco Sea. Pues bueno, a mí me gustaría comenzar el día de hoy por explicarle un poco a la gente qué es lo que contiene esa ley general del servicio profesional docente, pero yo creo que muchas personas en su casa deben decir por qué diablos están discutiendo estos señores, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, y creo que son 2 aspectos generales importantes, ¿no? Los 2 principales: esta evaluación a la cual van a ser sometidos los maestros casi cada 4 años, que si no tienen un resultado satisfactorio, porque evidentemente evitaron la palabra reprobar, los van a mandar a un
una especie de regularización o de capacitación hasta por el periodo de 12 meses y después van a volverle a hacer esta evaluación hasta 3 veces y si no, los van a separar de su puesto. Y también los nuevos maestros, ¿no? Yo simplemente precisaría, separar de su puesto a los que ya tienen plaza, los van a enviar a otra función dentro de la burocracia. Y quienes no tienen la plaza serán separados en definitiva. Eso es importante. Sí. Ahora, otra de las discusiones fue precisamente eso de la plaza. Los nuevos maestros estarán adscritos a una especie de briefing, como dicen los norteamericanos, una especie de preparación, en la cual van a ser evaluados por otro maestro y se les dará la plaza en el periodo de 1 año, si así lo consideran, que están preparados precisamente para este encargo. ¿Qué es lo que quieren? Que bueno, que les den la plaza un poquito. Creo que es la única demanda clara, que les den la plaza en lugar de 1 año, que se las dan en 6 meses, es lo único claro que yo he escuchado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pepe Buendía, porque es como si estuviera hablando una comisión de eslovacos con una de coreanos, ¿no? Y no hay traductor. No, bueno, es verdaderamente una locura lo que está sucediendo. Lo que me preocupa también mucho es también la falta de definición por parte de las autoridades, ¿no? Porque creo que estoy de acuerdo en que puede haber de alguna forma demandas que deben de ser estudiadas, ¿no? Las cuales todavía no entiendo porque no las han puesto sobre la mesa. Pero ¿qué es lo que pasa con todo alrededor? Ya son los nuevos dueños de la ciudad, los senadores tienen que salir hacia el Congreso, hacia San Lázaro, en una procesión verdaderamente lamentable. Encabezada por el ejército, ¿no? Encabezada por el ejército, el presidente cambia de lugar y de hora el informe, nosotros, bueno, todos los ciudadanos también. Nos quedamos sin fútbol, que a lo mejor es lo de menos. Pero oye, no es una nimiedad, Pascal, a lo mejor la gente en una situación que quiere llevar a su hijo a ver el Pumas América, ya no lo va a poder hacer. No, yo he escuchado y he leído a muchos editorialistas que aplauden, ¿no?, la prudencia del jefe de gobierno, del gobierno federal, de no tomar cartas fuertes en el asunto. Yo no estoy pidiendo que maten a nadie, que porque ellos lo que están buscando es un muerto. La pregunta es quién va a pagar el muerto cuando el muerto venga de este lado, ¿no? Cuando una persona le dé un infarto en un coche. Bueno, ya ocurrió. Ya pasó, ¿eh? Ha habido 2 casos ya. ¿Y cuántos muertos más? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Y quién va a pagar ese muerto? Pues son anónimos. Eso es verdaderamente algo difícil de entender. La pregunta es también, ¿cuándo va a haber definiciones claras por todos lados, ¿no? El jefe de gobierno del Distrito Federal sin duda está siendo muy prudente, pues porque no le corresponde, pero también quisiéramos saber qué es lo que opina al respecto, ¿no? O sea, si se va a quedar así todo el tiempo nada más para saber y tratar de ir buscando a lo mejor un acomodo en alguna ciudad de Europa del Este, ¿no? Para poder irnos yendo, porque esto va a ser una locura. Estos señores no se van a ir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los 2 millones de niños que están sin clases? Yo sé que no tengan estos señores, no creo que les haga mucha falta, pero entonces hay que ir preparando el panorama de qué es lo que va a pasar, porque estos no creo que se vayan a regresar en el pronto término. ¿Qué es el papel? Y también lo pregunto, ¿o cuál es el papel que juega Gabino Cue en este asunto? Que lejos de gobernar Oaxaca llega aquí en la Ciudad de México un par de semanas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Él está verdaderamente detrás de estos bonos o de seguirles pagando a las mujeres que están por allá en Oaxaca? No sé si supieron que estuvieron también cerrando y bloqueando porque quieren que les paguen las quincenas de los maridos. Bueno, aquí ¿quién pone orden? ¿No? Y yo no soy, ni estoy a favor de reprimir ni mucho menos, pero ya cuando además de todo, si no analizas bien el asunto y sabes que además ahí hay un componente revolucionario al interior de los maestros, hay un componente verdaderamente reaccionario y ahora ya se juntan los anarquistas, pues bueno, ahí yo cito las declaraciones del Procurador General de la República, que en un foro sobre derecho decía que un Estado fuerte no tiene por qué aplicarle la fuerza, que solamente los estados débiles aplican la fuerza. Yo nada más digo que un Estado que no aplica la ley se vuelve débil. Humberto Musacchio, ¿tú cómo ves todo lo ocurrido en estas 2 semanas, en la semana pasada y en concreto lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados? Bueno, yo veo que la sociedad camina en uno o en varios sentidos e invariablemente las instituciones van en sentido contrario. Porque, por ejemplo, en el caso de los maestros, bueno, pues hay un enfrentamiento con el gobierno federal, con los poderes federales, pero también hay un enfrentamiento de los profesores con la ciudadanía de la capital. Creo que los capitalinos están justificadamente molestos con todo lo que está pasando con este caos, pero también hay razones para que estén molestos con las autoridades porque no son capaces de poner orden, pero lo que creo es que si ocurre todo esto es porque no hay la posibilidad de poner orden. Y en el peor de los casos lo que estoy viendo es que se está ablandando a la opinión pública, por decirlo de algún modo, para que se repita un atencazo en gran escala. Yo creo que hay gente que acaricia esa posibilidad, lamentablemente,
No quiero decir que la compartan todos los funcionarios ni que vaya a ocurrir de manera ineluctable, pero seguramente se está especulando con eso, a juzgar por las gacetillas que se publican todos los días. Lo que creo es que estamos asistiendo a los responsos de un fin de régimen. Ese régimen de la Revolución Mexicana tan cantado empezó a morir desde hace muchos años, pero el acta de defunción yo creí que se la habían extendido el 1 de diciembre del año 2000. ¡Qué agonía! Sí, sí. Pero veo que hay quien quiere revivir el cadáver y lo quiere poner a caminar. El viejo régimen ya no existe. Los mecanismos de poder que funcionaron en este país durante tantos años ya no están vigentes, ya no funcionan, ya no hay un sindicalismo charro que controle a los trabajadores, ya no hay un presidencialismo omnipotente, ya no hay un Congreso servil, aunque puede haber servilismo en el Congreso, pero creo que es diferente. Hay prensa libre, o por lo menos una prensa plural, donde lo que unos se callan lo dicen otros. Este es otro país. Algunos de los gobernantes finalmente tampoco les da para tener ya las soluciones, las recetas para ver cómo se va a gobernar este país en lo sucesivo. Veo pues graves problemas y que la ley pues lamentablemente está en el papel, pero no la veo como encarnada en las instituciones y en la sociedad. Gracias, Humberto. Ángel, ¿dónde estamos parados y qué tenemos enfrente? Voy a tratar de responder a tu pregunta separándola. Yo creo que los que me han antecedido han dejado de lado que hoy es el día del informe. Es decir, yo creo que lo primero que hay que comentar en relación particularmente con esto que decía al final Humberto y que coincido plenamente con él, yo creo que donde se ve más claramente sus últimas afirmaciones de ese régimen que si bien ya no es funcional, por así decirlo, pero hay dos que tres que salen del sarcófago y quieren presentarse como si estuvieran vivitos y coleados. Entonces yo creo que yo voy en este bloque, si me permites, opinaré del informe y de esa ceremonia caduca a seda. Vimos hoy una entrega del informe donde el secretario de Gobernación creyó que él era la estrella, dando un speech ahí como si... No, para el 2018 falta mucho todavía. Es decir, hoy era simplemente entregar un documento que lo reciba el presidente del Congreso General y en ese momento decir muchas gracias y vamos. Pronunció un discurso de unos 4 o 5 minutos. No, un poquito más. Sí. Yo creo que fueron. Pero aún cuando haya sido 5, 4, 6 o 7, él no tiene por qué pronunciar un discurso. El señor es simplemente la correa transmisora para entregar un documento. Es casi el portavoz, casi un DHL o un empleado de estafeta. De lo que te dijo, recoges algo, de lo que dijo, perdón, recoges algo. Lo que dijo me pareció almibarado, una serie de excesos retóricos, como si estuviéramos, no sé, entregando el informe de, no sé, de López Mateos, de algunos de los años, pero totalmente fuera de época, en una situación donde hay una crisis política más que evidente en el país, donde lo que hay que hacer es cumplir con lo que se señala en la ley. Pero llevaba intención. Es lo que estoy señalando. O sea, habló de la unidad. Por eso, pero volvemos a lo mismo. Cuando tú ves lo que sucede en la Cámara, dices, oye, ¿qué vino a decir? Es evidente que el político mexicano que tiene aspiraciones, las cuales son legítimas, es decir, no las estoy ni cancelando, pretendidamente estaría yo loco si lo hiciera, pero como que no es el momento, no es su momento. Era la entrega del documento del presidente al Congreso de la Unión en base... Pero tiene jefe, Ángel, eso no lo hizo porque él haya querido. Estoy de acuerdo, o sea, por eso hablo del régimen que lo sacan cada primero del sarcófago. Esa es la primera cosa que creo que hay que señalar. Es decir, debemos en esa modernidad que urge apegarnos a lo que debe ser. Entregar el documento y vámonos y a seguir trabajando. E incluso aquí incluyo esa cantidad de spots que, la verdad, me imagino que el señor presidente y las personas que analizan esto de las redes sociales en Presidencia de la República,
pues están al tanto de las burlas de que ha sido objeto el presidente. Es decir, en un informe presidencial, hacer 5 spots donde 4 son de la bandera, el palacio, los murales, la banda... No, espéreme, el informe es para otra cosa. Entonces, es evidente que ahí se ve claro el afán de construir una imagen, una popularidad. En los tiempos modernos de la globalidad, las popularidades de los jefes de Estado no se construyen de esa manera, se construyen aplicando la ley, tomando decisiones impopulares y dolorosas, pero necesarias. Así es como se toma. Entonces, en los posicionamientos de los partidos, ahí se exhibió aún más el atraso. Primeramente, el señor Monreal y el señor Bartlett olvidan y además pretenden desconocer que hay muchos en el mundo político en México que conocemos perfectamente la historia de los dos. Ahora resulta que los dos son los monopolizadores de la moral republicana. Dices, oiga, por favor, no sean cínicos. ¿Cómo es posible que adopten esa actitud de perdonavidas y dueños de la moral y envolviéndose en la bandera y cual niño héroes se lanzan de la tribuna? O sea, ese cinismo es imperdonable. Luego tenemos a este muchacho joven del Partido Verde que fue más papista que el Papa, obsecuente, como alfombra. Bueno, ni la senadora que habló a favor del PRI fue tan obsecuente, y diciendo una cantidad de cosas que dice, cuando habla de las 13 reformas constitucionales, prueba de la modernidad, no. Si estamos haciendo tantas reformas constitucionales es por el atraso que durante tantos años la clase política impidió modificar. Sí. Y luego se avienta un pronóstico que ni Walter Mercado dice, sin reforma creceremos a lo más al 2.8% en los próximos 15 años, pero si tenemos reforma al 5%. Oye, ¿qué modelo econométrico usa el señor? Es decir, entonces, estamos, y cuando uno revisa lo que dijeron los demás, es vergonzoso realmente, ¿no? Entonces, eso diría del informe, y luego me reservo para la parte, eso es nomás para sacar, ¿no? Para tirar la bola y nada. Muy bien, no hemos escuchado todavía a Martín y a José Luis, lo vamos a hacer después de la pausa, pero antes de irnos a la pausa, quiero comentar con el auditorio que mañana comienza transmisiones Excelsior Televisión en cable. Y pues vamos a hacerles una pequeña presentación de lo que será Excelsior Televisión a lo largo de este programa. Los invitamos a que vean Excelsior Televisión a partir de las 5:30 de la mañana. Se abren las transmisiones por el canal 127 de Cablevisión, 127 de Sky y por otros sistemas de cable en la República Mexicana. Será un canal de 24 horas dedicado a la información, a darle a usted a conocer las noticias de interés público que creemos en el equipo de Excelsior y de Excelsior Televisión debe usted conocer para poder tomar decisiones, para poder formar su opinión. Estaremos 24 horas al aire y a lo largo de este programa pues le estaremos comentando un poco en qué consistirá Excelsior Televisión. Nos vamos a una pausa. Por lo pronto regresamos con la discusión aquí en el panel. Esto es Círculo de Ideas. Esto se vale. Regresamos a Círculo de Ideas. Martín Espinosa, todo parece indicar que esta noche se aprobará en la Cámara de Diputados el dictamen con adendum de la Ley del Servicio Profesional Docente y en una reunión previa con legisladores, los dirigentes de la CENTE dijeron no nos vamos de la Ciudad de México y continúan en resistencia contra la reforma educativa. ¿Cómo ves las cosas? Vamos a ver en los próximos días más movilizaciones. Están anunciando para el miércoles un proceso de desobediencia civil. Insurgencia nacional le llaman. Ya le llamaron insurgencia. Yo todavía me quedé en desobediencia hace unas horas. Insurgencia magisterial. Pero bueno, esto habla de un panorama totalmente descompuesto desde el punto de vista de la negociación. Aunque a mí me preocupan varias cosas. Primero, se han dicho tantas verdades a medias en este tema del magisterio que la mayoría de los ciudadanos o no tienen un conocimiento profundo de lo que son estas reformas, ni tendrían por qué tenerlo,
y muchos legisladores yo estoy seguro que tampoco tienen un conocimiento profundo de esto. Y en segundo lugar, del lado del gobierno federal y del resto de las autoridades educativas o encargadas de la gobernación del país, hay también muchas verdades a medias. Tú escuchas a los líderes de la coordinadora que dicen, es que el gobierno no quiere dialogar, está cerrado al diálogo con el magisterio. Bueno, la coordinadora, que yo sepa, no es todo el magisterio nacional. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque tú no puedes radicalizar las posiciones diciendo que tú representas a todo el magisterio nacional. Hay muchos maestros que, si bien comparten el problema de fondo en cuanto a la evaluación magisterial, en cuanto a las condiciones en que están muchas escuelas y muchos mentores en el país, muchos están en las aulas hoy en día. No, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría está trabajando con el inicio del ciclo escolar, sobre todo en educación básica. Fuera de Oaxaca y Tabasco, no hay un estado que esté, digamos, 100% en paro. Y la coordinadora habla de 22 estados. Hoy en la noche decían que iban a esa insurgencia Para el miércoles. Para el miércoles, a esa insurgencia nacional en 22 estados. Bueno, si ahí... Respetuosamente no tiene presencia. No, en 22 pero si estados, a ese movimiento le metes, como el caso de la Ciudad de México, a los Panchos Villas, les metes a los anarcos, les metes a la APO en Oaxaca, les metes a las diversas delegaciones de otros grupos que sabemos que trabajan a favor de la división social, bueno, pues como decía una legisladora hace un rato, esto es pasto seco, ¿no? Entonces, el ambiente está muy enrarecido, la situación no es fácil para el gobierno y yo creo que hace falta definir y definirle, sobre todo al resto del sector magisterial, por ejemplo, esto del adendum. Yo no le veo ni pies ni cabeza. El PAN hablaba en la tarde de este domingo de que ya tenían conocimiento de que la ley del servicio profesional docente venía descafeinada, decían ellos. Bueno, que vale la pena destacar en cuanto a todo este proceso de querer incorporar al diálogo a grupos que de suyo no vinieron a dialogar, vinieron a generar caos, a generar división y a provocar todo un conflicto político, independientemente de que esta parte de la reforma educativa necesite ir más al fondo e incorporar muchos de los problemas del magisterio nacional. José Luis Vargas, tú has estado leyendo el adendum de 22 páginas. ¿Qué has encontrado en cuanto a cambios al dictamen de la ley del servicio profesional docente? Creo que es un adendum que puede parecer nimiedades, pero esas nimiedades están llenas de contenido. ¿Por qué? Porque yo creo que desde la propuesta original era una propuesta de por sí ya condescendiente para no generar una crispación política. Pero empiezan a haber cosas que lo hacen, pues la diluyen todavía más, sobre todo la seriedad en lo que se refiere a los criterios de evaluación. Es decir, le quitan muchas precisiones que estaba particularmente en el artículo 7º, ¿no? Y entonces empieza a quedar una ley que todavía se puede negociar los lineamientos y los criterios en los cuales acabarán siendo una cuestión de políticas públicas. Veo una preocupación, por ejemplo, cuando se refiere a al tiempo que requiere para poder nombrar a los maestros, para poderles dar la permanencia. La plaza que antes era de 2 años y lo reduce a 6 meses. ¿Por qué me parece esto importante? Porque creo que de fondo revela la crítica, una de las principales críticas a la ley, que no es una ley que busque generar docencia, es una ley que busca evaluar. Y creo que, ¿por qué? Porque la docencia se tiene que construir, se tiene que dar con el tiempo, se tiene que dar a través de derechos y donde los maestros verdaderamente encuentren la vocación. No solo uno nace, no solo uno la desarrolla en su etapa educativa, sino la vocación también se da de acuerdo al tratamiento que uno recibe en un determinado gremio. Pero entonces, ¿por qué no te parece eso, José Luis? Porque lo bajan a 6 meses. Es decir, o sea, de 2 años. Estás criticándolo. 2 años, claro, 2 años para preparar a un maestro, para capacitarlo, es decir, ya puede estar enfrente de un aula, lo bajan a 6 meses. Aquí lo tengo, pero eso no la descafeiniza, en todo caso lo hace más estricto. Aquí tengo el texto, originalmente es el artículo 22, originalmente decía,
en la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento que estará sujeto a un periodo de inducción al servicio con duración de 2 años. Así es. Como queda en la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base después de 6 meses de servicios sin nota desfavorable en el expediente en términos de esta ley. ¿Esta ley? Así queda. Esa sí es una petición de la CENTE, ¿eh? Es decir, Esa sí es una petición de la CENTE. Ahora, A ver, sí, ahora ¿a qué voy con esa y eso? hay otra. El tema de la impugnación laboral. Sí. ¿A qué voy con eso? Creo que con todo y que sí la estudiamos, porque muy poca gente la hemos podido ver porque fue esto una bola rápida en las últimas horas, pero lo que creo que es bien importante decir, con todo y eso que no es lo que más nos gustaría, porque hubo una negociación en los últimos días, como todo el mundo sabe, creo que es una gran noticia que se pueda aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque creo que lo que estamos hablando es que va a cambiar la concepción de la educación de ser una cuestión que se negociaba con ciertos líderes, todo esto que estamos viendo en esa legislación, va a cambiar a una cuestión que se va a negociar con las autoridades. Y creo que eso ya de suyo es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque los sindicatos, los líderes sindicales se tendrán que dedicar pues a lo que es estrictamente a lo que se tiene que ver con derechos laborales adquiridos o negociar otro tipo de beneficios. A ver, Pepe, buen día. Pero aquí podríamos hacer la pregunta del abogado del diablo, ¿no? Venimos de una reforma laboral que se nos dijo que iba a generar empleos y estamos viendo pues una escasísima generación de empleos en el país. No ponemos, a veces Ángel Verdugo lo dice, no ponemos demasiadas esperanzas en los cambios a las leyes. Bueno, sobre todo cuando quienes están promoviéndolas generan a lo mejor expectativas que van más allá de lo que realmente pueden ofrecer. Pero una problemática en particular de la educativa, y lo tocaba José Luis hace un momento, es que es la manera como el propio liderazgo político no solamente genera expectativas, sino cómo procesa un conflicto como el que hemos estado atestiguando en las últimas semanas. A ver, lo que hemos vivido han sido actitudes que francamente hacen parecer bastante improvisados, por decirlo menos, a los legisladores que han estado involucrados en el tema. Un dictamen que en el periodo extraordinario hace no más de 2 semanas se aprueba en la Comisión de Educación y cuando inicia se el baja periodo, del periodo, ¿no? se baja sin una explicación conveniente. Sí. La única, decir que se podía perfeccionar. Después se abren negociaciones con la coordinadora y las declaraciones son: no hay manera. Beltrones lo dijo ayer en una declaración que recoge Milenio. Es imposible de satisfacer. Hoy, de una manera extraña, o Pero por se lo menos refería poco a habitual. la abrogación de las Del- reformas Se constitucionales. refería, el 73. se refería Al a 3 y que al las 73. negociaciones que habían tenido con la CENTE no habían podido avanzar un ápice, dado que la demanda única de la CENTE era abrogar la Abrogar, reforma así es. constitucional. Entonces, eso nos estaba dando cuenta de que de que estas negociaciones no habían generado resultado alguno. Hoy se abre de una manera particular, porque no es habitual que el día del informe se dé paso a la primera sesión del Congreso y se mete a discutir este tema. Ese adendo que acompaña a la discusión y que permite su aprobación en el Congreso, ¿fue negociado con los maestros? ¿Están de acuerdo con ellos? No, ya dijeron No. que no. Recupera, Ya dijeron que no. recupera algunas de sus demandas, porque ya vimos que algunas de las demandas sí las recupera. Tú fue la única, ¿eh? Tú viste la de los 6 meses, que ese y hay dictamen otra, la de la posibilidad de que no lo un elaboraron trabajador ellos, lo elaboraron impugne los diputados. en los Claro, tribunales sí. laboralmente en caso de que sea despedido. En fin, entonces hay dudas que nos hacen pensar, sobre todo, pues, que se procesó, o más bien, que el conflicto no fue procesado adecuadamente por el propio liderazgo político y quienes tomaron ahí la decisión, y ellos mismos generaron incluso confusiones al respecto. Y eso hace que evidentemente las expectativas y las posibilidades de aplicación de esta ley, pues,
vivan el impacto de las confusiones en las que se procesaron. Solo una presión. No es que el adendum haya quitado o haya dado la posibilidad de impugnar. La posibilidad de impugnar ya estaba en la ley. Claro. Lo que se modifica es que antes era a nivel, era el Tribunal Federal, es decir, era la Junta de Conciliación Federal, y ahora hoy lo permite que sea a nivel local. En cualquier tribunal laboral. Esa es la diferencia. Por Lo supuesto. cual es una falta de técnica jurídica. Sí, por cierto. Porque no es menor. No es menor. Pero, a ver, Ángel, suponiendo que estos cambios se hicieron inspirados en el diálogo entre legisladores y la CENTE, ¿no era también previsible que, como ya se ha dicho aquí, la CENTE lo que busca, lo ha dicho, es la abrogación de la reforma educativa? ¿No era previsible que esto iba a acabar así, más allá de incluir algunas de las propuestas? Abonando en lo que señalas como hipótesis, en primer lugar, este adendum no es resultado de que haya presentado la coordinadora un documento. Esto es un documento elaborado por aquellos que elaboraron el dictamen y la visión general de toda esta reforma. ¿Pero tú crees que no recogiendo...? Por eso estoy diciendo, o sea, tomaron algunas cosas, pero la CENTE no dio documento alguno. Es que nada más soltaron ideas. Así es. Sí. O sea, la discusión epistemológica del concepto filosófico. Es decir, entonces, en lo que ya tenían en este adendum, y tan sabían que iba a haber eso, que tenían un adendum, bueno, vemos la inclusión en la Gaceta Parlamentaria. Pero yo creo que aquí... otra vez, ahorita que señalaste esta crítica que yo hago, de quizá nos venga de España esta propensión a darle valor a la promulgación de una ley como la panacea que cura todos los males. Yo creo que ese es un error que cometemos. En este caso de la CENTE, y yo lamento esta situación, nadie o muy poca gente ha leído hoy la minuta de octubre de 1992, donde el gobierno del estado de Oaxaca cede la plaza completamente ante esta organización. Nexos en un blog, pero uno puede entrar en el buscador que quiera uno y ahí encuentra el texto completo. En el caso de Nexos hay dificultades por el formato en que está presentado, pero hay otras formas en que uno lo puede imprimir. Es realmente perverso, obsceno casi, la actitud del gobernador en aquel entonces, Eladio Ramírez, en ceder la plaza. Una cosa, creando tribunales especiales, casi... Agentes del Ministerio Público. Así es, yéndonos al siglo XIX, privilegio y fueros prácticamente. Pero aquí lo curioso es, conociendo un poco la biografía de Eladio Ramírez, un hombre de origen muy humilde, o sea, de condiciones económicas difíciles, llega a la Ciudad de México, estuvo internado en la Fundación Donde, con grandes dificultades, un hombre que se hizo prácticamente solo, y de repente llega a causarle un daño increíble a los más desposeídos de su estado. Dice uno, ¿qué pasó? ¿Qué transformación hubo? Ese es el origen. Pero posteriormente los gobernadores que siguieron con esto y dándoles más y más y más. Y lo que son las contradicciones en la vida. El único que intentó parar, es decir, a ver, aquí me siento y no te doy, es el que satanizan más en Oaxaca, que es Ulises Ruiz. Sí. Dice uno, estamos en el mundo bizarro, esto es al revés. Quien se apoyó para gobernar en los mecanismos corporativos no solamente fue Ulises Ruiz y el PRI, sino los gobiernos panistas que desde el 2000 llegaron a la presidencia. ¿Por qué? Porque lo decía Musabe hace un momento, justo ninguno vamos a dejar pendiente esta discusión, pero la retomamos en el próximo nomás aclaro, que no había terminado yo. Nomás aclaro eso. Regresamos con Ángel Verdugo y antes de irnos al corte, les recuerdo que el día de mañana, a las 5:30 de la mañana, comienza la transmisión de Excelsior Televisión. Es un nuevo proyecto, será un día histórico para el periódico de la vida nacional. Por primera vez en sus 96 años de vida tendrá un canal 24 horas dedicado a la información, hecho por los periodistas, los analistas que hacen Excelsior. No es raro en la historia del periódico Excelsior, sus 96 años de vida, que haga una apuesta por el futuro con base en el uso intensivo de la tecnología. Ya el periódico Excelsior tuvo una estación de radio en sus inicios. El periódico Excelsior también coprodujo el primer noticiario
de la televisión mexicana en los años 60. Y bueno, pues esta es una etapa más en la historia del periódico, una etapa más también para Grupo Imagen Multimedia, más multimedia que nunca. Vamos a una pausa y regresamos en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos en vivo desde la Ciudad de México. Ángel Verdugo. Sería interesante hacerle una entrevista al licenciado Eladio Ramírez López para decir cuáles fueron las motivaciones de esta sesión de la plaza y luego a los subsecuentes, decir, a ver, oiga, pero ¿por qué no presentó usted algún recurso o algo por la anticonstitucionalidad evidente en algunas de las cláusulas del contenido clausular? Pero llegamos a lo que se adelantó indebidamente Pepe Buendía ahí, es que los 12 años anteriores fueron los años donde el gobierno federal de manera más obsecuente se entregó a este tipo de grupos y también al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claro. Es decir, aquello que se veía, dicho, etcétera, o sea, los últimos 12 años es la podredumbre completa en la complicidad política. Hay una famosa anécdota en la transición entre Fox y Calderón, correcto, donde el presidente electo Calderón le reclama fuerte al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, preguntándole si no tenían agallas para acabar con el conflicto en Oaxaca, ¿no? Y la frase favorita del propio secretario de Gobernación, que se la dijo a Mario Fabio Beltrón, es que va a haber muertos. Pues sí, suponemos que los iba a haber. Y yo retomo un poco lo que estaba comentando Ángel Verdugo de Ulises Ruiz. Yo me lo encontré el fin de semana en un restaurante. La sonrisa del rostro no se le borra, ¿eh? O sea, claro, ni aunque pague la cuenta, se le borra la sonrisa del rostro. Ni con cirugía plástica se le va a quitar. Está divertido de alguna forma, ¿eh? En ese momento me acuerdo que le estaban pidiendo 400 millones de pesos, a los cuales él de forma definitiva se opuso, ¿no? Y dijo que de ninguna manera, y ahí se estaba plantando. No se trata aquí de dejar de reconocer que es un cínico, ¿no? Porque muchas de las cosas que se han escrito de él hay de otros es real, total y absolutamente. Hay de otros. Bueno, pero sería más bien reconfirmar. Bueno, pero esa es la realidad, pero sin duda el único que tuvo los pantalones en ese momento de decir esto no puede continuar fue él, que haya sido un buen o malo gobernador, que lo dejó totalmente solo el gobierno federal. También las finanzas públicas le llegan al cuello a los gobernantes. Ahora, otra de las cosas que es importante también reconocer, y eso yo creo que tampoco nadie lo puede poner en discusión, son las condiciones verdaderamente paupérrimas en las que trabaja el magisterio en Oaxaca. Pero no creo que esta sea la respuesta, ¿eh? O sea, esta no va a ser la forma de solucionarlo. Eso me queda totalmente claro. Ahora, pero no todo el magisterio de Oaxaca. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que también reconocer que esta propia Ley General del Servicio Profesional Docente lo señala y dice que los maestros en función de su condición serán evaluados de una forma distinta. Sí, claro. Lo cual también no me parece que sea lo más adecuado, pero está reconociendo también eso dentro de la propia ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya hay una intención muy clara, ¿no?, de sacar raja política y yo reitero otra vez, aquí no se trata de que haya muertos, sino se trata de que los agarren a toletazos. Hay otras formas, ¿eh? Hay otras formas bastante importantes. Pero ya no se ven, ¿eh? Ya nos dejaron llegar hasta un momento que es muy difícil. Digamos, pero yo te voy a decir que ya echar reversa. Pero Pascal, hay que cerrar la llave. O sea, un maestro es que le dejas de pagar en 2 semanas, pues ya se va a tener que regresar a menos que alguien esté dando dinero, ¿eh? Y a los que ya de verdad empiecen a ponerse en grave peligro su plaza, sí, pues se van a tener que regresar, ¿no? Pero hoy no los tocan ni la plaza, ni el dinero, ni el presupuesto. Humberto Busaquio. Yo quiero unirme con entusiasmo a la condena que emitió Martín Espinosa en contra de aquellos que trabajan por la división social, así dijiste, ¿verdad? Sí. Efectivamente hay que condenarlos. Tienen ¿cuántas décadas trabajando por la división social? Claro. Esos gobernantes que han abandonado al magisterio, que abandonaron las escuelas normales, que ya no preparan hoy aquellos maestros maravillosos que le tocaron a mi generación. Yo creo que hay que condenar a esos gobernantes. Han trabajado por la división social con una eficacia que ya quisieran estos maestros que están en la calle ahora, ¿eh? Ni con todo su entusiasmo, ni con toda su garra van a lograr igualar a esos gobernantes sinvergüenzas.
porque lo que le quitaron a las escuelas fue lo que se robaron, hay que decirlo claramente. Si alguien puede contabilizarlo me va a dar mucho gusto, pero van a ver que es apenas un pellizco. Pero en fin, el asunto es este. ¿Una ley va a acabar con un movimiento social? No. La represión, supongan ustedes que hoy, mañana le echan a la policía o las Fuerzas Armadas a estos maestros que están en la Ciudad de México, ¿eso va a acabar con el movimiento Pero ¿cómo social? lo resolvemos? No, pero yo pregunto, si eso va a acabar, yo no yo creo gobierno, que no, si yo creo gobernara, que ni la tendría ley que tomar ni- la Yo creo que decisión. la pregunta de Pascal es válida y creo que hay mecanismos Lo muy que yo estoy diciendo muy es que eso no sencillos. va a acabar con el movimiento Totalmente social. de acuerdo, pero la pregunta de él es ¿cómo? Hay Bueno, medidas a ver, administrativas. no, a ver, de entrada nos tenemos que A salir mí de no los- me pagan a ver, de por entrada gobernar, nos ¿eh? tenemos que salir de los estereotipos Por eso, y de eso. los falsos dilemas. No, te lo pregunto, a ver, yo tampoco lo no, sé. de A entrada. ver, no veo A ver, cómo. De entrada, a ver, porque aquí es o libertad de expresión o represión. No, Eso no, es falso. Pepe, sí. Pepe. Eso es falso. Pero ¿cuál es? Es, Pero o, yo o no he- ponemos orden o hay muertos. Pepe. Falso. Pero eso ¿quién lo Tampoco es dice? cierto. Pepe, Pero yo no he estamos en un dicho momento eso. crítico, ¿eh? ¿Por qué En te absoluto. adelantas? ¿Por Y qué te adelantas no, a lo que yo voy a decir? No, A ver, es que permíteme. ya tuviste tu turno. No, Estamos señor, yo estoy interviniendo otros. contestando la pregunta A ver, de él. vamos a escuchar Yo voy a a Ángel y oír, después ¿a qué? Debemos de poner reloj. Y Martín. para que Pon el veas reloj, cómo pero se también hay que poner consume. neuronas, no nomás reloj. A ver, rápidamente. Rápidamente. Por eso van Hay juntas. mecanismos que el gobierno federal ha utilizado en los últimos 20 o 30 años con diverso éxito, que es el retiro anticipado. Si tú tienes un maestro que tiene 20 años, tú lo jubilas, lo pensionas con todos sus derechos como si hubiera cumplido 30 años. Es un mecanismo aceptable. Ellos, uno de sus elementos fundamentales que están señalando es la pérdida de derechos laborales. No les vas a conculcar uno solo de los derechos laborales. Por el contrario, les vas a favorecer porque ellos podrían en esos siguientes 10 años trabajar de otra manera. Es decir, hay una serie de medidas en el área administrativa que no contravienen absolutamente nada. Lo que quieren ellos es seguir en esta situación. Es que es Y- a cambio de una contraprestación que es trabajar. Así es. Ahora, esa es Pero una de además las están medidas incluidas en la entre ley, otras. hombre. A ver, ahora sí, Pepe. Además están Pepe, incluidas. lo- ¿Puedo hacer un Paco, pequeño Martín, comentario antes? todo el mundo quiere Yo sé hablar. que estamos aquí en la sublimación, en la exquisitez de resolver el país, pero yo también me pregunto en eso de poner orden, ¿qué es lo que opina la señora que ya van 3 veces que no puede llegar por su hijo? El señor que no ha podido llegar al trabajo. Paco, y- los padres de familia Sí. en Oaxaca, Bueno, ¿no? Que ya que salieron no- a la calle. Exactamente, los que no, que tampoco me parece que sean formas, ¿no? Bloquear una carretera para que los otros dejen de bloquear, tampoco creo que vaya a ser. Pero ¿qué es lo que pasa con el común de la gente? Que es el 95% de los que habitan este país no tienen nada que ver con el conflicto, que aunque estén preocupados, yo creo que No, deben... aquí todos tenemos que ver con este problema, ¿eh? La educación es de yo todos, supongo es un asunto yo de supongo todos. que sí, pero yo creo que el 85 o 90% de la gente que lo está viendo en la casa decía, a mí me importan un bledo los maestros oaxaqueños, yo nada más les quiero pedir un favor, mañana quiero poder pasar a Reforma porque tengo que llegar a mi oficina. Pero tiene ¿no? que llevar a los hijos a la escuela. O ¿no? también. Y también lo que es usted parte quiera, de un maestro, hartazgo, Usted también. ¿No? Digo, y esa gente, ¿quién le va a responder? ¿Todas Mira, estas a ver, cosas Martín. sublimes? Yo retomaría lo que señalaba mi querido Humberto Musacchio, Citándote a ti. citando lo que había dicho de los grupos que trabajan y trabajan eficazmente para la división social. Eso refleja el cuento de nunca acabar, no nada más con el problema magisterial, con la lucha esta contra el hambre, la cruzada nacional contra el hambre, otra serie de broncas. ¿Por qué? Porque los grandes problemas torales del país han sido apropiados por facciones y por grupos que trabajan en la política, donde la mayoría de los ciudadanos estamos ajenos o somos espectadores de los pleitos cupulares. En todo el mundo es lo mismo, ¿eh? Pues sí, En todo el pero mundo. entonces es el cuento de nunca acabar por algo. Los grupos radicales que hoy piden una solución al problema de la desigualdad del magisterio y de la forma de evaluar, etcétera, y todo lo que estamos viendo ahora, se arropan el derecho de representar a todo el movimiento magisterial. Falso. Pero también del otro lado, los que crearon esta pobreza y los que saquearon el sistema educativo y han saqueado el sistema educativo durante décadas, pues tampoco quieren soltar parte del botín.
Y entonces nos damos cuenta que todo este tipo de temas se vuelven botín de los líderes políticos y los que finalmente somos los que y sindicales, por supuesto, porque van de la mano, y los que perdemos al final del día, los ciudadanos, nos quedamos como el chinito Humberto milando. ¿No hay un sustrato social para los movimientos? ¿Surgen de la nada, de la cabeza de los líderes? Pero los líderes, Humberto, no es así, se aprovechan de la misma es otra cosa. Pobreza y miseria intelectual y económica y humana de los grupos que manipulan. ¿Qué ha resuelto este país un movimiento de estos? ¿Qué ha resuelto? Yo me pregunto, y no es que tengan, o sea, y además tienen mucha justicia en haber surgido. Yo nada más digo una cosa, querido Humberto. Estamos en el asunto de la reforma educativa, que era la ligerita, ¿no? Si no lo resuelven hoy, si no lo resuelven hoy, se acabó el sexenio, porque ahí viene la petrolera y la fiscal. Entonces, si no lo resuelven hoy y no dan una buena solución, entonces de verdad, yo reitero, hay que buscar un lugar en Europa del Este que tú conoces bien, recomiéndanos. Bueno, tenemos tiempo de una ronda final de conclusiones, 1 minuto cada quien, por favor, José Luis. A ver, yo lo que diría, hoy creo que hemos estado elucubrando mucho de muchas cosas que nos falta información, porque, y creo que es mi principal crítica, porque toda esta negociación se ha dado en oscurito. Creo que ese es el primer punto. Es decir, no sabemos por qué el gobernador de Oaxaca estaba aquí toda una semana, no sabemos por qué no apareció el secretario de Educación, no sabemos por qué hoy el presidente no aprovechó el momento y de pronto aparecerse como David Copperfield y darle un discurso a la nación diciendo: doy el informe y también exijo que responsabilidad en esto. Y entonces la verdad es que no sabemos por qué el PRI retiró de la mesa hace unos días, hoy lo vuelve a poner. Es decir, creo que lo que nos falta es poder ubicar quién de la clase política tiene las acciones y quién tiene las omisiones frente a un tema tan trascendente, para saber mañana con qué amanecemos, es decir, qué tipo de reforma vamos a tener. Hasta ahí lo dejamos. Ángel. Yo creo que el resumen, en mi caso, evidente de lo que vi en estas 5 horas y media o algo así, de cuando ya empezamos el programa, es que qué bueno que el nivel de audiencia del canal del Congreso es prácticamente cero. Cuando en este país el nivel de audiencia del canal del Congreso se eleve por encima de las grandes cadenas de televisión, van millones de mexicanos a ir a cerrar eso. Y no va a quedar piedra sobre piedra. Eso que hemos visto hoy en 5 horas y media es lamentable, es una clase política mezquina, enana, pero además ignorante. Unos diputados no saben leer incluso. Una maestra de Sonora, la señora Talamante, no sabe leer. Ha de haber sido de otro estado, ¿no? Bueno, perdón, sí, efectivamente. Es decir, no es posible con ese material humano sacar adelante a este país. Ahí es donde está la gran falla en lo que se refiere a la cuestión legislativa. Martín. Yo nada más concluiría diciendo qué viene, o sea, cuál es el saldo final de esto que estamos viendo hoy, pero que tiene antecedentes de muchas décadas de rezago, de robo, de gobernantes deshonestos o de organizaciones que también lucran con ciertos movimientos, porque también es verdad que hay un lucro atrás de todo esto, sin poner en entredicho la intención de quienes tienen hambre y tienen ganas de resolver de base, de fondo, este tipo de situaciones como el problema educativo. ¿Cuál es el saldo? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿A dónde vamos a llegar? Si se aprueba hoy, como todo parece indicar, o en la madrugada, esta ley general de la profesionalización educativa, ¿qué va a pasar? O sea, ¿realmente esto va a solucionar? Yo creo que nadie tiene la respuesta y eso es muy lamentable, ¿no? Paco. Varias cosas. La primera, creo que los movimientos sociales son sin duda siempre necesarios para la evolución de una sociedad, pero creo que también ellos tienen que ser suficientemente responsables para tener planteamientos claros, ¿no? Y para que de verdad en algún momento se pueda impulsar cambios positivos en función de esos movimientos sociales, que además en la medida que sean claros y en la medida en que puedan respetar el derecho de los demás, serán incluso
de qué es lo que va a pasar. Creo que llega la hora de la política, de los grandes hombres de la política, para poder destrabar esto, para encontrar soluciones, porque vienen reformas mucho más importantes, mucho más, bueno, no más importante que la educativa, pero vienen mucho más delicadas en cuestión social, y si no tenemos más polémicas, más polémicas, si no tenemos una operación verdaderamente delicada, vamos a tener problemas graves y el sexenio se puede acabar muy, muy adelantado. Humberto. A mí me preocupa que la insurgencia magisterial se haya extendido ya a estados donde la coordinadora no tiene ninguna fuerza. ¿Eso qué significa? Pues que esto está calando en el magisterio y el movimiento con que diga no tiene suficiente para empezar. Así empiezan muchos movimientos sociales, nada más diciendo no. Luego, en el curso del tiempo se verá qué plantean. Pero el problema estamos ahorita en el no. Pepe, buen día para concluir. Yo creo que el episodio de la reforma educativa ha dejado con toda claridad cuenta de que están agotados los mecanismos tradicionales de control corporativo que permitieron dar estabilidad al sistema y que no cambiaron después de la alternancia en el 2000. Pero después de una década, en un contexto todavía más difícil, porque se producen en un momento en el que también se han desgastado los liderazgos políticos, hay una crisis de representatividad, están lejos de las demandas y de la comunicación con la gente, y eso los incapacita, como hemos visto en las últimas semanas, para procesar conflictos. Movimientos y conflictos siempre los va a haber, ese no es el problema. El problema es no tener los recursos para arreglarlos, para solucionarlos y para darle un cauce a través de mecanismos políticos distintos a los del viejo régimen. Muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Hemos concluido el programa del día de hoy. Yo los espero el próximo domingo. Y antes de despedirnos, nuevamente, los invito a que ya 5 horas y media nos acompañen en Excelsior Televisión por el canal 127 de Cablevisión, también 127 de Sky, también otros sistemas de cable en la República Mexicana. Es un nuevo canal de noticias, 24 horas, con todo lo importante que creemos que ustedes deben conocer, noticias de interés público. Estará al aire ya en muy pocas horas un nuevo esfuerzo de Grupo Imagen Multimedia, más multimedia que nunca. Muchas gracias, soy Pascal Beltrán del Río, nos despedimos y sigamos por favor en la programación de Cadena 3. Gracias y hasta el próximo domingo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.